Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bienvenido, vos cabros. Bienvenido a mi hermoso programa de Esto No Tiene Nombre. No se olvide vernos a través de Facebook Live de Los Hijos de Mafalda en vivo y en directo y en la compartida que hace Don Mario, que hoy día nos toca estar a los dos juntitos y más encima los dos sin afeitar. Se ven re feos los dos. Se les olvidó la gilet. Y cuando el pelado que está allá abajo, no está nada el pelado. Se nos arrancó el pelado, dijo que hoy día no quería venir porque tenía carrete y era más importante el copete. Así que desde aquí le mandamos un saludazo a don señor pelado José Johnson, pues. Y a él cuando se acuerde, porque la semana pasada se le olvidó al weón. No había subido el programa a YouTube, lo buscamos por todos lados, pensamos que no habían cerrado la página, pero no fue así, señores. Al pelado se le arrancaron los pelos y se le olvidó. Así que ahí en YouTube nos pueden encontrar como Esto No Tiene Nombre programa. Y como estamos solitos hoy día, solito voy a tener que hacer la frase y vamos a comenzar por la primera, que están muy entretenidas, pero son frases al fin y al cabo. Vamos al texto. Y dices así: es preciso tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar, porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar, y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es esperar. Esperanzar es levantarse, esperanzar es perseguir algo, esperanzar es construir, esperanzar es no desistir. Esperanzar es avanzar, es juntarse con otros para hacer las cosas de otro modo. Es preciso reinventar el mundo, buscar su belleza, belleza que pasa por nuestra capacidad de imaginar, de crear, de actuar, de transgredir, de comprometer. Ah, qué linda la frase que me mandé para partir, weón, la cagó, weón. Y si nadie sabe qué mierda la escribió. No tengo la más pinche idea, Gonzalo. Un brasileiro, el padre de la educación popular. ¿Cómo se llamaba ese individuo? No eres un tal Paulo, ¿no? Exacto, don Pablito Freire. Así que le damos a la siguiente, pues. A la siguiente. Frasecita. ¿Has oído alguna vez que la financiación del ejército está en peligro? ¿Has oído alguna vez que la financiación de la monarquía está en peligro? ¿Has oído alguna vez que la financiación de la iglesia está en peligro? Pero si hoy es que la financiación de la sanidad, la educación, las pensiones está en peligro. Lo mismo es que la prioridad nunca serás tú. Mira, yo te dije, weón, que no fumarais tanto. Te dije, weón. Hoy día no. Pero dale con fumar. Ay, santo cielo, ¿no? Aire. Ahí volvimos. Ya, ahí estamos otra vez. Menos mal, esta cosa parece que no va a funcionar muy bien. Ya, vamos a la última frasecita. Hay que pagar. Hay que pagar. Y dice así la frasecita: el hambre existe, no por lo difícil que es saciar el hambre de los pobres, sino porque es imposible saciar la codicia de los ricos. Para hacer el último programa de la temporada estuve más o menos denso, muy denso. Y vamos a partir por el dólarín verde, que son puras buenas noticias con el dólarín verde. Prepárense los calzoncillos y los calzones,
hueonas y hueones. Recuerden que significa amigo y amiga. Amigos y amigas. El dólarín verde quedó en 918,15 pesos. O sea, se fue a las nubes. Y el valor del petróleo Brent bajó a $75,77 el barril. O sea que bajó un 2,74%. Eso era. Onsata, lo interesante de que el dólar suba tiene que ver específicamente con que como nosotros compramos todo en el extranjero, hasta los alimentos, en su gran mayoría, y lo compramos con dólares, nos va a salir más caro comprar los alimentos. Y a pesar de que mucha información dice que los alimentos han bajado, dicen que los alimentos han bajado un 13%, según distintas informaciones de distintos medios de comunicación. Esto no se ha notado mucho, ¿ya? Entonces, a pesar de que el petróleo esté bajando sistemáticamente, el gran tema es que el petróleo también lo compramos en dólares, y los dólares cada día están más caros. Exacto, pues. Así que las benzininas nos van a subir, y si suben las benzininas, sube todo lo que es transportado por ellas. Y más encima sube la comida. Le voy a dar al tiro inmediatamente esta anotación que dice en diciembre del 2023 el índice del precio al consumidor, o sea, IPC, anotó una variación mensual de menos un 0,5%. Estoy apurado hoy día, parece. Acumulando un 3,9% en el año y a 12 meses. Otra bien, hasta ahí nomás, perdón. Oiga, Gonzata, no está en el otro programa. Acá no nos van a cortar. Ah, ya, sí, tiene razón, en el otro programa hay que hablar rapidito ahora. Así que eso es lo que usted nos explicaba del IPC, pues. Esta cuestión dice que está menos un 5% del IPC en diciembre. Uy, ¡Volvimos! Gonzata, se nos queda pegado, Gonzata. Oiga, está mal la... Usted también se nos la queda conexión. pegado. Ah, ya, no me había dado cuenta que me había quedado pegado. Yo acá me veo muy bien. Guillermo Miranda dice, buenas noches, hijos de Einstein. Le faltó la S. Gracias. Un saludo, Guillermo. Mira, un tema interesante es que efectivamente los distintos medios de comunicación dicen que efectivamente el mes de diciembre, que es un mes de alto consumo, de alto gasto, el IPC, que es el índice de precios consumidor, que mide el alza o la baja de los precios, tuvo un resultado negativo, un 0,5%, ¿ya? Negativo. Esto quiere decir que finalmente el IPC anual fue un 3,9%, ya que ese fue el nivel de aumento de los precios en el año. Claro, son indicadores que de distintos puntos de vista nos dicen que debe haber un problema, porque, por ejemplo, el pan no ha bajado, subió nuevamente. Los limones están en 1.800 el kilo por acá. Entonces, estamos viendo que hay un conjunto de productos que en la práctica están a muy alto precio. O sea, las manzanas a 2.500 pesos el kilo no es barato. Y los duraznos a 1.500 pesos tampoco, ¿ya? Claro, puede que sea por el inicio de temporada, pero la fruta y la comida en general está muy cara, ¿ya? En consecuencia, este indicador del IPC nos resulta bastante raro. Pero también hay otra explicación, que quiere decir lo siguiente. Diciembre es un mes de alto consumo, y si efectivamente el IPC bajó, eso podría indicar que hay una disminución del consumo, o sea, una baja de la demanda. Y esa baja de la demanda se explicaría particularmente porque en nuestro pueblo la gente, las y los trabajadores no tienen dinero para consumo. Y cuando el consumo baja, aumenta el nivel de oferta. Esto quiere decir que los precios tenderían a bajar, ¿ya? Entonces, podría ser esa explicación de... Pero hay otra, don Mario. Por favor, Gonzata. Aquí dice, tras el cierre de algunos locales en el 2023, la empresa del retail anunció que la sucursal ubicada en Lyon, Providencia, dejará de operar a partir del 2010 de febrero, del próximo febrero. En esta comuna de la zona oriente de la región metropolitana solo seguirá operando la del Mall Costanera Center. Falabella anunció el cierre de su tienda en Estación Central tras 15 años de operaciones.
Falabella anunció el cierre de sus locales de San Bernardo, ubicado en el Mall Sur, a las que se suma la venta de 2 tiendas del Paseo Ahumada. O sea, Falabella está empezando a despedir gente como loco, cabrito, como loco. No, también tendrá que ver este fenómeno de que muchas empresas han estado echando a mucha gente como Sabor y Jabro, Polpaico, Melón, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, tiene que ver también mucho con el tema de que hay un alto nivel de despido, porque hay muchas empresas que están cerrando. También Guillermo nos plantea que esto se puede deber a el aumento de ventas por la vía online, particularmente a Amazon, ¿ya? En consecuencia, muchas de estas tiendas están cerrando, generando oficinas negras que se llaman, para vender directamente por internet. Y eso implica necesariamente un bajo de los costos de operación de estas empresas, porque despiden bastante gente y trabajan con el mínimo de personas, ¿ya? Entonces, recuerden, el nivel de cesantía en Chile aumentó, según datos oficiales, y esto implica que hay menos dinero en el mercado para poder seguir consumiendo, ¿ya? Entonces, ese es un hecho. Y nosotros ya habíamos hablado del problema de Falabella, ya hace el año pasado, Falabella estuvo... Exacto, ¿cómo se llama la señora que aparece en la revista Forbes, que no tiene nada de plata? La señora Fontova, ¿ya? Ella, pues la señora Fontova, que tenía un problemilla económico. O sea, en la práctica ella no tiene problema económico, sigue siendo la mujer más rica de Chile, sigue perteneciendo a la familia más rica de Chile, y está dentro de las mujeres, de las 100 personas más ricas del mundo, ¿ya? No sé, ella en la práctica no tiene problema económico, sino que tiene problema económico son las personas a quienes les pidió dinero para invertir. Recuerden que las empresas privadas en Chile, los empresarios no invierten su dinero, invierten el dinero que piden prestado o que obtienen a través de la AFP, ¿ya? Exacto, pues. De ahí venía el cagüín, ahí vamos al tiro entonces, pues. Entremos a la materia de la AFP. ¿Tiene algo más que comentar de este tema, don Mario? A ver, ¿qué más podríamos comentar específicamente? Que viene el cierre de otra empresa bastante antigua, específicamente del área metalúrgica, y se esperan 60.000 despidos en el área bancaria, que ya es una información más global. Pero lo que estamos viendo particularmente es un alto nivel de despido de población que tiene un buen nivel de remuneración, un alto salario. José no está, pero él siempre plantea que las personas que hoy día pueden tener un muy buen salario, una vez que quedan cesantes, pasan inmediatamente a la pobreza. ¿Por qué? Estas personas pierden primero su capacidad de consumo, ¿ya? Están altamente endeudadas y también pierden su capacidad de crédito, ¿no? Entonces, por mucho que una persona que trabaje en una muy buena empresa, con un muy buen salario, si esta queda cesante, va a caer directamente la pobreza por el nivel de endeudamiento en la cual la mayoría de las personas están sumidas. Entonces, este tipo de despidos está vinculado a personas con contrato, o sea, estamos hablando de trabajo formal, ¿ya? Que ¿Eso significa que las FP también van a perder? Eso quiere decir que las FP pierden un porcentaje importante de clientes, ¿ya? Ahora se entiende el panorama, pues ahora se entiende el panorama. Claro, o sea, recordemos que casi el 50% de la población nacional está vinculada directamente a trabajo informal, autoempleo, microempresa, microempresa familiar, ¿ya? Entonces, todas esas personas, artesanos como el manejador atrás, todas esas personas no están cotizando abierta y directamente ningún tipo de AFP. En consecuencia, la cantidad de clientes de esta empresa está bajando, ¿ya? O sea, en su momento eran un aproximado de 7.900.000 personas que eran clientes de la AFP. Hoy día, ese marco de personas que son clientes, que están cotizando mensualmente, están bordeando los 5.600.000 personas, ¿ya? Cuando tenemos una fuerza de trabajo que supera los 9 millones. Entonces, en este marco que estamos planteando, es que queríamos tomar una discusión que se está empezando a dar específicamente por lo que se ha llamado la reforma previsional. Exacto, pues. Vamos a hablar del 6%, eso me interesa.
Yo le voy a leer la noticita, dice así el 6% de la discordia. Pese a su apertura al diálogo, oposición no transa destino de las cotizaciones adicional a la espera de la disminución de la reforma previsional en enero. Diputados de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social manifestaron sus expectativas de cara a la revisión en particular de la iniciativa, a la cual el gobierno ingresó indicaciones con el fin de mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados. O sea, con este 6% vamos a arreglarle la jubilación a todos los viejitos y viejitas. Pregunto, ¿es muy hueón lo que estoy diciendo? O sea, en la práctica no. En la práctica eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque para mejorar las pensiones de las personas que ya están jubiladas, primero, estas personas jubiladas deberían estar imponiendo. Oye, el pelo me tiene loco. Pero esas personas ya se jubilaron, no pueden seguir imponiendo. ¿Ya? En consecuencia, su ingreso mensual no va a variar, a no ser que, como lo ha hecho hasta el momento, a partir de Michelle Bachelet en adelante, el Estado saque dinero de nuestros impuestos, de la riqueza que genera el trabajo de los trabajadores, y inyecte dinero, como lo ha hecho siempre, a estos jubilaciones que entregan la AFP. ¿Ya? Porque una persona que efectivamente ya se jubiló no tiene posibilidad de aumentar su fondo. En consecuencia, si no aumenta su fondo, su ingreso mensual no va a variar. aumentar. Que no el otro día variar, dábamos un dato que los hombres eran 64 lucas mensuales promedio y las mujeres eran 30 y tantas lucas promedio. No me acuerdo la cifra exactamente. Claro. Lo que pasa es que hay distintas cifras y esas cifras están ¿cuánto se llama? Combinadas. ¿Por qué? Porque efectivamente hay personas que reciben un salario pagado por la AFP de 64.000 pesos, pero no reciben eso finalmente porque el Estado hace un aporte, ¿ya? Y con eso les sube las pensiones. ¿Ya? Lo mismo ocurre con las mujeres, ¿ya? Entonces, hoy día la famosa Pero PGU... eso es lo que estamos hablando de que ¿quién paga la AFP, pues? Claro, o sea, ¿para qué nos sirve la AFP si el Estado está pagando, ¿cuánto se llama? Está aumentando el ingreso vía pensión, ¿ya? Oye, Y, Onsata, una preguntita. ¿Tan buena onda son los jefes que nos van a poner ahora un 6% de la platita que les queda para ellos? a ver, ahí hay varias cosas que conversábamos en pauta, Onsata. Una es preguntarse, ¿en realidad los empresarios van a poner ese 6%? U otra pregunta, ¿el empresario va a sacar de su bolsillo el 6% del salario de los trabajadores y lo va a poner en la AFP? Es como si los trabajadores creyeran en el viejito Pascuero. Efectivamente. Porque, otra Porque pregunta más. el fruto de la ganancia de los empresarios y empresarias la genera no el empresario y la empresaria. La genera el trabajador y la trabajadora que que se emplea al interior de estas empresas. Pues. ¿No es así, don Mario? Que los Efectivamente, trabajadores y trabajadores generan la riqueza. o sea, el empresario nunca ha generado riqueza, el que genera riqueza siempre ha sido el trabajador. ¿Ya? Sin trabajadores no hay empresa. ¿Ya? Recuerden, sin trabajadores no hay empresa, pero sí puede haber empresa sin empresario. Los trabajadores no necesitan un empresario para que éste se apropie de la ganancia o de la riqueza generada de los trabajadores. Eso es lo primero. Entonces el empresario no va a sacar dinero de su bolsillo para poner este 6%. Ese dinero va a salir de la riqueza que generan los trabajadores. Exacto. ¿Ya? Entonces, es una forma indirecta, este 6%, una forma indirecta de cómo los trabajadores aportan para mejorar sus, entre comillas, pensiones. ¿Ya? No es un regalo de los empresarios, ¿ya? Tampoco es un regalo del gobierno. ¿Ya? Y eso tiene que quedar sumamente claro. El empresario no se mete la mano al bolsillo para pasarnos ese 6%. Y ese 6% se va a aumentar a los costos de la empresa. ¿Ya? O sea, el costo de la empresa va a subir por salario en un 6% porque el empresario lo va a sacar de ahí, de esa riqueza que genera nuestro trabajo.
porque nos quieren dar a entender que los empresarios son muy buena onda y que este 6% va a ser por parte del empleador. Pero el empleador no va a sacar dinero de su bolsillo. No. No, no, No lo no, va a no. sacar, lo saca de la ganancia y de la riqueza que generan las trabajadoras y los trabajadores que están dentro de eso mismo. Y oiga, don Mario, y estos 6% se lo va a agregar directamente, la platita se la van a entregar a la AFP. Es que ahí está la discusión, Onsata. Y hay distintas propuestas, ¿ya? O sea, por un lado, este 6%, inicialmente, o la primera propuesta era que fuera a un fondo común administrado por el Estado, la famosa AFP estatal. Ya un proyecto que se empezó a discutir, que se empezó a pensar y a conversar en el gobierno de Bachelet, en el primer gobierno de Bachelet. Exacto. Ya. Y desde ese momento hasta ahora, ese proyecto y esa idea cambió. ¿Ya? Es como la empresa nacional del litio que nos prometió la concuna amarilla, pero que gracias a Sokimich desapareció esta empresa nacional del litio. ¿Ya? Ahora Entonces, se llama Sokimich. Es Mario de privado. Yuju. Yuju. Entonces tenemos que la derecha, los que se descolgaron de la derecha fue la democracia cristiana, pero la derecha en general, a partir de la UDI, RN, Evópoli, Republicano, y todo ese conjunto de sujetos quieren que el 6% vaya íntegro a las AFP. Íntegro. 6%, ¿por qué? Porque por un lado, como lo decíamos, ha bajado la cantidad de cotizantes. Eso quiere decir que los recursos de la AFP han ido mermando un poco. ¿Ya? En consecuencia, los empresarios no tienen tanto dinero para conseguir, para que la AFP le preste. Pero recuerden que los empresarios no trabajan con su patrimonio, sino que trabajan con dinero prestado. ¿Ya? Oiga, ¿esto no sería una paradoja? ¿Por qué, Gonzata? Porque si yo le paso el 6% que me va a entregar el trabajador, o sea, el empleador, que es parte de la ganancia que yo produzco, más el 10% que agrego yo, le voy a aumentar al 16% y esa plata que maneja la AFP la voy a invertir en los mismos empresarios que pusieron el 6%. Y resulta que después salen perdiendo la plata y no obtiene ganancia el trabajador. Al final no le estará regalando la plata al trabajador a estos empresarios que le van a poner el 6%, que están seguros que la plata es de ellos, los hueones, amigo, y hueona, amiga. No, claro, lo que pasa es que vivimos en un país circular, en un país que el dinero parte de un punto y vuelve al mismo. ¿Ya? En economía eso tiene un nombre. Entonces, sí, ese gran problema, Onsata. Primero, llevamos, ¿cuánto? 44 años con la AFP y la AFP lo único que han hecho es crear pobres. Pérdida, fondo A, fondo B, fondo C, fondo F, G, H, I, J, K, hasta la Z. La Fundación Sol la semana pasada sacó una estadística donde establecía que los trabajadores que habían cotizado entre 35 y 40 años tenían una pensión autofinanciada de 229.000 pesos. 229.000 pesos. O sea, no es ni la mitad del sueldo mínimo. ¿Ya? Y la promesa siempre fue que íbamos a sacar un 70-80% del sueldo mínimo. O sea, del sueldo que nosotros teníamos una vez que nos jubilamos. Esa promesa desapareció hace mucho tiempo. ¿Ya? Un Mercedes con dos ruedas nomás no alcanzó, po. Me ha llamado bicicleta. Ni para bicicleta. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando específicamente del tema de la AFP y de este 6% que la derecha en general, con su conjunto, quieren que se vayan a la AFP, es porque quieren seguir financiando y enriqueciendo a lo mismo de siempre. ¿Ya? Porque eso es lo que financian a estos mismos hueones de siempre, que están en el Congreso y en el Senado. Exacto, son la clase. Ahí está, hay una manifestación concreta de una lucha de clases mantenida y financiada con la riqueza que generan los trabajadores. ¿Ya? Que no se nos olviden eso. Las que pensiones. Estamos dentro de una lucha de clases donde las y los trabajadores financian a su enemigo. Su enemigo son las y los empresarios, los grandes empresarios. No vamos a hablar del pequeño empresario, del menor empresario. Ellos están igual que los microempresarios, cagados como palo de gallina.
para los gallineros, como diría Jugando a la mi madre por bicicleta, ahí. weón. A 3 meses te pago, weón. Tengo que pescar la factura, mandarla ahí a la weá para que me la paguen, weón. Y estoy haciendo bicicleta, le pago a los trabajadores, me quedo sin plata, no alcanzo ni a comer, weón. No, si la weá es más complicada que ver. Exactamente. Entonces, estamos hablando de este proceso, ¿ya? Y como UDI, Renovación Nacional y republicanos quieren seguir manteniendo el poder, seguir explotando al aire los trabajadores chilenos, quieren pasar ese 6% directamente a la AFP, ¿ya? Para seguir financiando la corrupción que existe en nuestro país. ¿Ya? La propuesta del gobierno dice otra cosa, pero ya no es que pasemos del 6% específicamente a lo que es en la capitalización de la AFP estatal. No, ya eso ya se olvidó, ya se acabó. Lo que está planteando el gobierno es que de este 6%, un 1% iría específicamente a mejorar las pensiones de las mujeres. O sea, del 6% que van a pasar los empleadores, se sacaría un 1% tanto de hombres como mujeres que van a financiar la mejora de la jubilación de las mujeres de nuestro país. ¿Y por qué? Porque las pensiones de las mujeres son miserables. Exacto. Y absolutamente miserables. Y se merecen el doble por el esfuerzo que han hecho en la vida. Exactamente, ¿ya? Un 2% de este 6% de las cuentas de capitalización iría, de este 6%, un 2% iría directamente a las cuentas individuales que manejan la AFP. Exacto. ¿Ya? Y el 3% a un seguro social. Exactamente. Y ese seguro sería manejado, aún no se define claramente quién lo manejaría, ¿ya? Pero sería manejado inicialmente por la empresa privada. O sea, nuevamente, se está discutiendo porque hay tira y agarra. Pero el ideal es que lo manejara el Estado, ya que es el Estado el que está financiando las pensiones. Con la lógica. Esto me recuerda, don Mario, a este casamiento dramático que se acaba de realizar entre Codelco y Sokimich. ¿Es lo mismo que plantea? Pero si estamos en el país de los empresarios, como muy bien dice José Johnson, ¿ya? Ellos nos dejan vivir acá porque el país es de ellos. Y nosotros tenemos que trabajar para ellos. Tanto así que ellos se creen tan dueños del país que no pagan impuestos. Recuerden que el 51.4% de los empresarios no pagan impuestos, se pagan impuestos, eluden impuestos. ¿Ya? Y esos son los grandes empresarios. Oye, entre comillas, apareció un par de hermanitos en Antofagasta, dos empresarios. Buena esa. Oh, 59.000 millones. Exacto, pues. 59.000 millones. Con la misma lógica de la factura falsa. ¿Ya? Y van a empezar a aparecer más hermanitos y primos y sobrinos, weón, de algún loco por ahí y seguir estafando. No, son los grandes empresarios chilenos. Y el problema es que estafan y le roban a todos y a todas las chilenas. Porque es nuestro dinero. Como el de la AFP. Efectivamente. Entonces, estamos hablando de dinero que es privado, que es nuestro dinero, pero que debería ir a un fondo público. ¿Ya? Pues si vamos a hablar de seguridad social, estamos hablando de que esa seguridad social tiene que llegar a todas y todos los trabajadores, a todas y todos los pobladores de nuestro país, o sea, al ciudadano en general. ¿Ya? Y la discusión está ahí, específicamente quién se queda con ese 6%. ¿Ya? La AFP quieren aumentar su capitalización, específicamente quieren aumentar la cantidad de recursos que le llegan, quedándose con este 6%. ¿Ya? Lo más probable es que la AFP se queden con un 3 y el Estado se quede con un 2 y un 1% iría para mejorar las pensiones de las mujeres que ya se encuentran jubiladas. Bien, pero esta discusión tiene un fondo sumamente relevante. Hoy día, como usted lo dijo, es el último programa de nuestra temporada. Y yo quisiera recordar el primer programa que hicimos con SATA, ¿se acuerdan? Que lo hicimos con día 1 de mayo. Sí, pero lo hicimos con otro títere. Exactamente, ¿eh? Con el títere que ONSATA se pitió. Exacto. ¿Ya? Con don Anacleto. Había que darle una patadita en el culo porque es muy suave el weón. Exactamente. Y para este es programa muy amarillo. Entero amarillo. Y ahora estoy rojo, ¿viste? Rojo y negro, compañero, con rojo y negro. No. Entonces, en ese programa que nosotros hicimos 1 de mayo, un fatídico 1 de mayo, donde
una compañera de la Señal 3 fue asesinada por delincuentes protegidos por carabineros, por la policía, exacto, protegidos por la policía. Ese 1 de mayo nosotros hicimos un programa donde lo que pusimos específicamente era establecer de dónde venía la riqueza del país y cómo nace el sistema de seguro social. Y ese sistema de seguro social es creado por la de los trabajadores a partir de una tan mal mirada cuota mortuoria, que después va generando la educación para la de los trabajadores, la hija y los hijos de los trabajadores, la salud para la de los trabajadores. Entonces, tenemos este elemento básico y fundamental de que como la riqueza la generan los trabajadores y el mayor nivel de ahorro del país es generado por la de los trabajadores, los empresarios se apropiaron de él, porque antes fue el Estado, ¿ya? Pero esa es parte de otra historia. Entonces, esa discusión se mantiene hoy día específicamente porque los grandes empresarios nacionales se benefician abierta y directamente de estos recursos que genera nuestra riqueza, ¿ah? Que genera nuestro trabajo, para ser más preciso, o sea, la riqueza la genera nuestro trabajo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿ah? Con este tema. ¿Por qué? Una cuestión que es muy, muy básica. Acá estamos peleando por miles de millones de dólares mensuales. No estamos peleando por un par de millones de pesos, no. Estamos peleando por miles de millones de dólares que se mueven mensualmente, no anual, sino que mensualmente, y que son administrados por los fondos de pensión, por la AFP, ¿ya? Y que ellos no quieren perder esa teta. Pero como tenemos un gobierno de una cuncuna amarilla, un tipo de derecha, lo más probable es que las AFP se queden con gran parte de esta torta, que es el 6%, y sigan financiando a la clase que nos oprime, a la clase de los empresarios, a la clase que no podemos decir que son capitalistas, sino que son neoconservadores, estos agricultores que administran un país minero, ¿ya? No sé qué más quería decir usted, Onsata, con respecto al tema. Yo creo que usted ya lo dijo, pues, Mario. ¿Qué más le puedo agregar que son los empresarios ladrones que nos estaban estafando con el 51.4% de no pago de los impuestos, por ilusión, alusión, disolución y todo el cuento? Más todos estos casos de robo de parte de estos empresarios usureros, ladrones, robones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más le puedo agregar? Que quieren todas las tortas. No quieren dejar ninguna. Ni siquiera para que nos caiga una amiguita. Porque cuando nos dan las miguitas no alcanza ni para miga. Y al final el Estado sigue y vuelve a pagar la misma weá con la plata de todos los chilenos. Exacto. Vamos a la otra, pues. Porque ya vamos en 33, dice aquí, la edad de Cristo, y ahí ese número me gusta. L. Gonzalo. Un 41%. Un 41%. Van a subir las ISAPRE. Ese es el tope máximo que le dio el gobierno, weón, para que se pudieran acomodar, ¿eh? Así que a un 41% esta ISAPRE nos van a seguir cortando el cogotín. José Johnson hoy día no podía participar. No he terminado, Mario. Tenía que agregarle una frasecita. Perdón. Por favor. Nos van a cortar de FONASA. Y todos los que estamos en FONASA vamos a joder para no decir que nos cagaron de nuevo con esta cuestión, porque más plata va a tener que seguir de FONASA para que cuando paguen la weá les salga más cara la weá. Puta la weá. Ahí tenemos que hacer algunas correcciones, sí, Gonzalo. Ya, lo primero es que José Johnson hoy día no podía participar por actividades de carácter familiar que le corresponde asumir. Ya, hoy día también empezamos más tarde porque el que maneja el títere está trabajando en una feria artesanal y termina la tarde. Entonces, el mes de enero y febrero van a ser muy, muy complicados para él. Y hacer un programa yo solo es lo más fome que podría alguien observar, ¿ya? Entonces Johnson José nos manda esta noticia donde se establece que el valor de
mensual que podrían cobrar la ISAPRE podría subir entre un 7 y un 41%. En la práctica, a mí eso no me preocupa, porque yo, como soy un trabajador, estoy en FONASA. ¿Ya? No estoy ni ahí con pagarle a una empresa privada por un seguro de salud, porque recuerden que la ISAPRE son un seguro de salud. Ellos pagan cuando las personas aseguradas se atienden. Mientras una persona que no se atienda, la ISAPRE no paga. ¿Ya? Entonces, eso como primera aclaración. Como segunda aclaración, vuelvo a decir, no tengo problema, porque es una relación entre privados. ¿Ya? Entonces, son la empresa privada con sujetos que en la práctica tienen recursos para poder pagar un seguro privado de salud, que son la ISAPRE. ¿Dónde está el problema? Cuando este seguro privado, estos empresarios chilenos, ladrones, y también extranjeros, porque las ISAPRE no son todas de propiedad nacional, les roban a sus asegurados. ¿Ya? Aquí se habla de ISAPRE, pero no se habla de seguro. Pero la ISAPRE, como son seguros, cuando estos tipos roban, le roban a sus asegurados. Ya, empezamos con 1.400.000 pesos, 1.400 millones de dólares era lo que habían robado. Vino una comisión y lo bajó a la mitad y ahora aparece un nuevo número que son 1.180 millones de dólares, son los que robaron la ISAPRE. Ya les bajaron ahí 220 millones para que se pudieran acomodar. Entonces, ahí el Estado interviene porque son las ISAPRE las que le robaron a sus asegurados. Y las ISAPRE tienen que devolver este dinero porque se lo robaron. Se lo robaron por más de 10 años. ¿Ya? Esa información está ultra y revisada por todos los medios. ¿Bien? Entonces, el Estado, o sea, el gobierno, más que el Estado, le dice a la ISAPRE, miren, ¿saben qué? Para que no les vaya tan mal, ustedes pueden aumentar el valor, el costo de sus seguros hasta un 41%. La persona que tenga los recursos y quiera ser atendido por el sistema privado de salud, que lo haga, no hay ningún problema. ¿Dónde está el gran problema? Lo que dice Gonzaga, ¿ya? Que las ISAPRES, como al mismo tiempo son dueñas de las clínicas, reciben un subsidio específicamente del Estado, particularmente de FONASA, del Fondo Nacional de Salud, que también es un seguro, pero es público. Entonces, del 100% de los recursos que van destinados a FONASA, FONASA destina un tercio de esos recursos hacia la salud privada. Un tercio de los recursos para atender al 20% de la población. Al 20%, porque el 80% de la población de nuestro país se atiende por FONASA. Imagínense, si tuviéramos 1.000 pesos, ¿ya? Y esos 1.000 pesos estuvieran destinados para el 100% de la población. ¿Ya? El 80% de la población hoy día está recibiendo un 67% aproximadamente de los recursos de FONASA. El 80%. Un 87%, un 67% de los recursos de FONASA. ¿Por qué? Porque el otro 35%, sí, 33%. 33,3,3,3%. Exacto. Periodo. ¿No? Periódico, como diría alguien por ahí, se va al 20% de la población que se atiende específicamente en la salud privada. Ese dinero va no solamente para la atención, sino que va al bolsillo de los empresarios que lucran con la salud. Porque ellos cobran lo que cobran. No le hacen un precio especial para asegurarle ese tercio del fondo. Exactamente. Si la cama día vale un guatón, le cobran un guatón. No le hacen una oferta a FONASA. No. Entonces, y si van a aumentar de un 7 a un 41% el valor, si esa cama valía un guatón y aumentan al 41%, significa que va a tener 1,4 millones. Sí, pero más allá de eso, Gonzaga, sí, ese no es el tema. El tema está en que, nuevamente, si un privado quiere atenderse vía FONASA, salud privada, que lo haga. Si tiene los recursos para hacerlo. Nosotros no le vamos a decir a un tipo millonario que se vaya a atender al Hospital del Carmen en Maipú. ¿Ya? No. No le vamos a decir eso. No, el tipo tiene dinero, que lo haga. Pero que no nos pidan
que nosotros financiemos a las clínicas privadas. Porque si el negocio se entere privado, que sea privado. Que sea privado. Que no sea, nuevamente la discusión ideológica. Exacto. ¿Por qué nosotros, todos los chilenos, tenemos que estar pagándole a los privados lo que no tenemos que pagarle? Nuevamente. O sea, subsidiamos a los empresarios el salario de las y los trabajadores que contratan. Subsidiamos a los empresarios vía AFP. Subsidiamos el pago de las pensiones de la AFP. Subsidiamos la salud de los más ricos de nuestro país. ¿Ya? Entonces, nuevamente somos el pueblo de nuestro país, y los trabajadores de Chile, los que estamos financiando a los grandes empresarios. Y eso va a continuar hasta que nuestro pueblo tome conciencia, cosa que es muy difícil que haga, y empiece a pelear por sus derechos. Pero eso es otro programa. Ya nos van quedando ¿cuántos minutos, don Mario? 4 minutos, pero no hay problema por eso. Porque voy a revisar las noticias porque me parece que me faltaba un elemento. ¿Un elemento más? Un elemento, si es que no me equivoco. No, creo que estamos todos. Ah, ya. Dimos el pecerazo completo, vamos a las medidas internacionales, pues el mundo no se acaba, sigue dando vueltas y estamos conectados con él. ¿Por dónde vamos a partir? Usted, Gonzata, tiene... Partamos por Gaza y un informe que apareció desde España en torno a los niños prisioneros en Israel. Qué terrible eso, ¿eh? El informe dice que el 80% de los niños y niñas que son detenidos por el ejército israelí, que están encarcelados, son torturados. De ese 100%, el 25% se queja de que han sido violados o abusados sexualmente. Esas son las cifras. Démosle al comentario. A ver, ¿qué opina usted, pues, don Mario? A ver, el exterminio de un pueblo. A ver, antes de eso quiero dos comentarios que pone Guillermo. Dice 1929-2008, dice, se viene una nueva crisis, hace el signo de pregunta. Dice, hablan del sistema social de reparto para las pensiones y a la derecha da a entender el ataque. A ver, muy de acuerdo contigo, Guillermo. Cuando nosotros hablamos de que, primero, un gobierno toma detenido niñas y niños, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿A qué es lo primero que se te viene a la mente? Independientemente de donde sea, sean blancos, negros, a los nazis, ¿no? A gobiernos imperiales, a las monarquías. A la monarquía. A las monarquías, a las tiranías. Cuando tú masacras a hombres, mujeres y niños, estamos hablando específicamente de la monarquía, estamos hablando de las tiranías y estamos hablando de los nazistas y de los fascistas, ¿ya? Entonces, si hoy día nosotros estamos hablando específicamente de que las niñas y niños detenidos por el gobierno israelí están siendo torturados, la pregunta es, a ver, ¿por qué están deteniendo niñas y niños? ¿Por qué están deteniendo niñas y niños? O sea, el tema de la tortura dejémoslo aparte, pero ¿por qué coño aceptamos que estén deteniendo niñas y niños? ¿Cuándo no tienen que ser detenidos si son inocentes? Claro, pero para el gobierno de Israel, el ser palestino es culpable. Solamente la condición de palestino. En consecuencia, es un genocidio. ¿Ya? Eso, o sea, primero están deteniendo niñas y niños. Los están torturando y a los que no torturan, los masacran. Gaza hoy día es la tumba más grande del mundo de niñas y de niños. Y no tan solo eso, se le llama el Auschwitz a cielo abierto. Exactamente. Entonces, hemos naturalizado tanto las cosas que hablar de que están torturando niños es lo que nos viene a presentar una alerta. Si no, eso no nos tiene que presentar una alerta. Lo que nos tiene que alertar es que hay un gobierno que está deteniendo niñas y niños.
y apoyado por los gobiernos occidentales, tales como Yanquilandia, Inglaterra, Europalandia, porque ninguno de ellos se ha pronunciado en eso. La ONU, la UNESCO, la UNICEF y todos estos hueones a los cuales andan pidiendo plata para ir a ayudar a alguien no hacen ni una hueá. Están metidos los ingleses, los españoles, los alemanes, los belgas, weón. Todos estos hueones, weón, que se dicen la sociedad más avanzada del mundo, permiten que se tomen detenidos niños y niñas. Sí, hay que decir, Onsata, una cosa, que esas sociedades avanzadas, esas sociedades democráticas, esas sociedades que tienen muchos de sus problemas resueltos, lo han hecho gracias a que invadieron África, invadieron América, invadieron Asia. Masacraron negros, masacraron indios, masacraron chinos. ¿Ya? O sea, Gonzalo, ¿usted sabía que hoy día hay una guerra en África? La guerra del Congo. Sí, sí sabía. ¿No? Está bien. Lo habíamos comentado. Claro, ¿y por qué no aparece en ninguna parte de la guerra del Congo? Incluso ni las distintas fuerzas sociales y políticas hablan de la guerra del Congo. ¿Por qué? Porque son negros, porque son pobres. O sea, si hay alguien discriminado, pero discriminado, o sea, por donde uno lo mire, son los negros que los están masacrando o los mandan a masacrarse para defender los intereses y la riqueza de los países europeos. ¿Ya? No, pero como son negros los vamos a dejar de lado y vamos a volver a Gaza. ¿Y por qué Gaza tan importante? Porque está en Medio Oriente. ¿Y qué ocurre en Medio Oriente? O sea, perdónenme, es la cuna de la civilización occidental. O sea, cuando los europeos andaban agarrando ese pedazo en Medio Oriente, o Oriente Próximo. Ellos tenían las grandes civilizaciones, habían inventado la escritura. Las leyes, la agricultura. Las leyes, las primeras leyes. Grandes construcciones, ¿no? Entonces, la medicina, los sistemas de desagüe. Como el famoso sistema de desagüe de Ur. Exacto, el famoso sistema de desagüe de Ur. Esa es otra historia, ¿ya? Entonces, nos estamos enfrentando a esta situación y los medios de comunicación no están informando nada. Miren, voy a leer algo que llegó. Según Hamas, dice que Hamas eliminó al general de Estados Unidos, John Bigling, ¿ya? Que es un general de los equipos, ¿cuánto se llama? Especializado, lo de los comandos norteamericanos. Y Hamas dice, me lo pitié. Y yo parto siempre de la premisa, toda la información tiene que ser corroborada, porque de otra forma estaríamos tirando información que no está corroborada, ¿ya? Y eso es un peligro, sobre todo para nosotros que tenemos que estar dando constantemente certificado de transparencia. Yo, como buen investigador, voy y pongo este nombre en Google. Y adivinen qué me aparece. Que no hay ningún tipo de información relacionada con lo que yo puse. No aparece nada, me aparece un tipo pescando así. ¿Qué quiere decir eso? Lo googleé por distintos lados y no aparece nada. Eso quiere decir que la información vinculada específicamente al genocidio que se está produciendo en Gaza está siendo total y absolutamente negada. No tenemos acceso a esa información. ¿Por qué? Porque la guerra, Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Europa en general y todos sus aliados, la perdieron vía medios de comunicación. Porque la prensa mostró en su momento cuáles fueron los crímenes que estaban cometiendo. Los que siguen cometiendo. Y que siguen cometiendo. ¿Ah? No porque no lo veamos en televisión, no porque no aparezcan los distintos medios de comunicación, eso no sigue ocurriendo. Pero bajaron toda la información, incluso de Google, para que la gente no sepa los crímenes que están cometiendo. Porque la guerra la perdieron. Porque ellos hablaban de derechos humanos y han matado a más de 25.000, 30.000 palestinos, 10.000 niños detenidos, niños torturados, niños violados por el ejército israelí, por el ejército norteamericano, que están trabajando, están peleando en conjunto, en contra de los palestinos, en contra de los árabes. ¿Ya? Entonces, eso es un tema. Y vamos a la última. Sí, vamos a la última, Onsata. Usted también, tírela.
Todavía vienen viajando los barquitos ingleses, porque los soldados ingleses vienen a Centroamérica a tomar sol, los hueones, y vienen de vacaciones porque son re buena onda, porque quieren llegar a la Guyana ahí a disfrutar el sol. Pues muy hueón lo que estoy diciendo. Oh, es un chiste, Gonzala. Es un chiste. ¿Qué quiere decir? Viene la guerra. Que efectivamente vienen 2 barcos de guerra ingleses navegando específicamente a Guyana para enfrentarse a Venezuela, ¿ya? Por esta disputa territorial, específicamente por la propiedad del petróleo que hay en ese sector de Guyana, que Venezuela ha reclamado hace más de 100 años como propio, y vienen estos soldaditos ingleses con sus 2 barquitos a posicionarse acá para intimidar a Venezuela y, si es necesario, atacar a Venezuela. Pero ¿qué ocurre si Inglaterra entra en guerra? ¿Saben ustedes lo que ocurriría? La OTAN. Efectivamente, Inglaterra es parte de la OTAN. Y si todos los jueces tendrían que venirse para acá. Y si un país de la OTAN entra en conflicto, entra en guerra, eso significa que los demás países de la OTAN tienen que apoyar. Entre ellos, España, Francia, Inglaterra, o sea, España, Francia, Alemania, Estados Unidos y todos los criminales que están en la OTAN. Porque otra cosa no podemos decir. Donde ha ido la OTAN, han matado a gente. La OTAN terminó con la paz que se produce después de la Segunda Guerra, esta paz incipiente, ¿no? Entonces, los vientos de guerra, o por lo menos de amenaza de guerra, vienen de Europa y vienen avanzando hacia Venezuela. Puede que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con Maduro. Puede que usted piense que Maduro es un idiota. Puede que usted piense que Maduro es un dictador. Usted lo que quiera. Pero en la guerra, los primeros que mueren son los civiles. Porque cuando los militares bombardean, cuando los militares disparan, no preguntan si usted es soldado o no es soldado. Si es hombre o mujer, si es niño o niña. Exactamente, y eso lo vemos en Gaza. El bombardeo a Gaza no ha discriminado a nadie. ¿Estáis peleando o no estás peleando? Te asesinan igual. Y eso puede ocurrir en Venezuela, porque vienen 2 barcos de guerra completamente armados a defender las empresas norteamericanas e inglesas de combustible, del petróleo. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre ahí. Hay que estar atento a la noticia. Desde mi punto de vista son pésimas noticias. Exacto. Son pésimas noticias porque esa guerra nos va a afectar. No porque bombardeen Venezuela, sino porque va a afectar a todo el continente. ¿Y por qué? Porque el continente se va a dividir mucho más. Porque van a aparecer los fascistas, el caso de Milei en Argentina, el caso de Perú, el caso de Ecuador, el caso de Uruguay, posiblemente el caso chileno, que van a apoyar una agresión en contra de Venezuela. Como nuestro querido presidente que anda apoyando al weón de la Europa. Exactamente. No, y que apoya también la dictadura en Perú. Entonces, América se va a nuevamente dividir si es que se produce algún tipo de agresión. Porque el fascismo en Chile se instaló el 11 de septiembre de 1973. Han pasado 50 años de eso. Y el fascismo sigue acá. Y hoy día tiene nombre croata, si es que no me equivoco, ucraniano, que es Boric. Y lo más probable es que cuando lleguen los ingleses, él va a salir de los primeros a aplaudirlo. Va a salir a aplaudirlos. Espero que no lo haga. Para serle honesto, espero que no lo haga. Pero, como se están dando las cosas, por lo que ha hecho y por lo que está proyectando hacer, estamos fritos. Ya podemos hacer. Este es nuestro último programa hasta el mes de marzo. De acá le damos un gran saludo a nuestro hermano, compañero, amigo, José Johnson. Espero que disfrute sus vacaciones. Un saludo a Nanita, a su esposa, que se tiene que comer todo a nuestras reuniones y nuestras discusiones. Y usted, Gonzata, lo voy a echar de menos. Yo también lo voy a echar de menos a estos cabros. Ya, diga la última palabra y yo me despido.
Hasta marzo. Las vacaciones de la izquierda comienzan ahora. Ya, listo. Me despido de todas las hueones, los hueones. Que tengan unas buenas vacaciones para que se olviden de la cagada que hay en el mundo. Que el Congreso dictamine leyes que los caguen porque los van a pillar en traje de baño, soleándose en alguna parte y cuando vuelvan se van a encontrar, ¿qué hueá pasó aquí? ¡Ah! ¡Me los cagaron otra vez! ¡Ah! ¡Qué pena! Y vuelta al trabajo. Besitos y besitos y besitas. Nos vemos en marzo. Espérennos que vamos a volver. Corta esta weá, weón. Que el Congreso nos va a cagar, weón, y nos va a dejar la bella cagada y nos va